Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 173. Condiciones. Mientras Yuga bajaba las escaleras, notó que había 4 personas sentadas en la tienda, con expresiones serias que eran algo intimidantes. Hola a todos. Yuga se acercó a las 4 personas y les ofreció un saludo. Al ver llegar a Yuga, Reika preguntó: ¿Eres el dueño de la guardería Yo-Yo? Yuga sonrió y respondió: Sí, soy yo. Como querías verme, supongo que has investigado un poco sobre mí. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Yuga fue directo, omitiendo las cortesías y preguntando directamente sobre el propósito de la visita del grupo de Reika. Nos gustaría negociar un acuerdo comercial con el señor Yuga. Sin sorprenderse por la franqueza de Yuga, Reika explicó el motivo de su visita. Al escuchar las palabras de Reika, Yuga sintió un ligero interés. Sonrió y preguntó: ¿Un trato de negocios? Me pregunto qué querrá negociar la guardería Aroma con nuestra pequeña y relativamente discreta tienda. Hemos usado su producto Vitalidad, un Pokéblock de tipo planta, y nos interesa mucho. La respuesta de Reika fue tan sincera como las preguntas anteriores de Yuga. ¿Te interesa la fórmula de la vitalidad? Fue entonces cuando Yuga comprendió el propósito de su visita. Sí, y estamos abiertos a tus términos. Reika era una mujer de pocas palabras, que hablaba directamente y con seguridad. Sin embargo, desafortunadamente, Yuga no estaba dispuesto a vender la fórmula de vitalidad. Lo siento, pero no puedo venderte la fórmula de vitalidad. Reika no esperaba que la negativa de Yuga fuera tan directa, sin vacilación alguna. La guardería Aroma había acudido con intenciones sinceras, dejando que Yuga dictara los términos de la transacción, pero aún así se negó. ¿Por qué? Somos muy sinceros al respecto, preguntó Reika. Yuga sonrió y explicó. Como pueden ver, la guardería Yo-Yo es solo una pequeña tienda, y sobrevivir como tal es todo un reto. Si vendiéramos nuestra única ventaja competitiva, ¿cómo podríamos seguir manteniéndonos? El razonamiento de Yuga era sólido, pero era más bien una excusa. Simplemente no quería que la fórmula de la vitalidad se difundiera. Al escuchar la explicación de Yuga, Reika se sumió en la reflexión. Su razonamiento le pareció lógico. Con años en el sector, había presenciado el cierre de muchas guarderías pequeñas como la guardería Yo-Yo por falta de competitividad. Tras pensarlo un poco, Reika llegó a un acuerdo. Dijo: esperamos que la guardería Yo-Yo pueda ofrecer acceso exclusivo a vitalidad para la guardería Aroma. ¿Estás sugiriendo que quieres comprar todos nuestros productos vitalidad? Yuga se sorprendió con la propuesta. Reika asintió y explicó: sí, es cierto. Así, podrás seguir ganando con vitalidad y nosotros conseguiremos los Pokémon que necesitamos. Es una situación en la que todos ganan. Compraremos todos los que puedas producir. Al ser uno de los establecimientos más grandes para el cultivo de Pokémon de tipo planta, la guardería Aroma podía fácilmente adquirir toda la vitalidad que necesitaban. Reika confiaba en este acuerdo. Yuga reflexionó un momento y vio el potencial de este acuerdo. Venderle a cualquiera seguía siendo vender, ¿no? Vender directamente a la guardería Aroma le ahorraría la molestia de promocionarse y encontrar clientes. Aunque ya lo había decidido internamente, Yuga habló con cierta reticencia. Tenemos algunos clientes fieles. Si les vendemos en exclusiva. Y antes de que Yuga pudiera terminar su frase, Reika lo interrumpió. ¿Qué otras condiciones tienes? Miró a Yuga fijamente, su mirada implicaba que ya lo había descifrado. Un poco avergonzado por su comentario, Yuga explicó. Bueno, la cosa es que la liga me proporcionó hace poco un grupo de Pokémon reproductores, pero todas son hembras. Así que me preguntaba si podrías. No te preocupes, no necesito muchos. Solo 10, y te pagaré el precio de mercado. Al oír esto, Reika pensó que podría aceptar la oferta. Sintiendo que había una oportunidad, respondió. No puedo tomar la decisión final yo mismo. Necesito consultar con otros. Al ver la posibilidad de un acuerdo, Yuga rápidamente añadió. Siéntete libre de hacerlo, por favor. Aproximadamente media hora después, Reika colgó y se acercó a Yuga. Aceptamos tus condiciones, pero nos gustaría elegir la especie específica de Pokémon. Al darse cuenta de que su objetivo estaba a su alcance, Yuga sonrió y respondió. Naturalmente. Luego, Yuga discutió los detalles del acuerdo de suministro con ellos y, finalmente, firmaron un contrato. El acuerdo estipulaba que, durante el tiempo especificado, Guardería Yo-Yo vendería exclusivamente los Pokéblocks Vitalidad a Guardería Aroma.
Para evitar una pasividad excesiva, Yuga sugirió una renovación anual del contrato. Si transcurría un año sin renovación, el acuerdo anterior quedaría anulado. Reika aceptó estos términos, lo que marcaba la posición ventajosa de Yuga en esta transacción. Tras cerrar el acuerdo, Reika extendió su mano derecha con una sonrisa amable. Un placer hacer negocios con usted. Yuga le estrechó la mano, devolviéndole la sonrisa. Igualmente. Después de guardar cuidadosamente el contrato firmado y entregárselo a su subordinado detrás de él, Reika se giró hacia Yuga y dijo: Vayamos al centro Pokémon. La sede enviará los Pokémon que necesitas. Claro, vamos. Yuga se estaba volviendo bastante ansioso. En el centro Pokémon, Yuga acompañó a Reika a recibir las Pokéballs enviadas por la guardería Aroma. Una vez que las recibió, Reika se marchó con sus 3 subordinados. Yuga había pensado inicialmente en invitarlos a comer después de un trato tan sustancial, pero Reika se negó, citando otros compromisos. Yuga pensó: si no quieren ir, no tienen por qué hacerlo. Soy igual de feliz sin él. Después, regresó a casa con alegría y las Pokéballs. Yuga estaba casi impaciente por ver qué clase de Pokémon le había enviado la guardería Aroma. Para estos 10 Pokémon, la guardería Aroma había solicitado un total de 6 millones de yenes. Yuga prácticamente había vaciado sus arcas. Todo el dinero que había ganado vendiendo Pokémon y Pokéblocks durante este periodo se había gastado. Esta transacción privada entre Yuga y la guardería Aroma fue algo ilegal, considerando que la venta de Pokémon completamente evolucionados estaba prohibida. Sin embargo, considerando el contexto, el precio no era excesivo. Los Pokémon jóvenes con potencial verde ya podían alcanzar entre 300.000 y 600.000 de yenes. Se trataba de Pokémon completamente evolucionados, y el coste de la crianza estaba incluido. Considerando todo, 6 millones no era una cifra desorbitada. De esto se desprendía que la industria Pokémon era realmente rentable. Vender tan solo 10 Pokémon podía generar varios millones de yenes, lo que podía catapultar a alguien a la cima del éxito en cuestión de minutos. Esto era especialmente cierto para los Pokémon completamente evolucionados, que venían con un cierto nivel de capacidad de combate tan pronto como eran adquiridos, y sus precios eran astronómicos. Al regresar a casa, Yuga no perdió el tiempo y se dirigió directamente al ecoparque para entregar los maridos a Charinas. Capítulo 174. Esposos potenciales para las Charinas. Al llegar a la orilla, Yuga presenció a varios Clawitzer luchando contra las Charinas. Sorprendentemente, Charinas, Pokémon de tipo planta, luchaba contra estos Clawitzer de tipo agua, retrocediendo paso a paso. Mientras tanto, Greninja observaba desde un costado. Cada vez que un Charina intentaba escapar, un shuriken de agua volador aterrizaba cerca de sus pies. ¿Qué pasa? ¿Por qué pelean? Preguntó Yuga, desconcertado. Justo cuando estaba a punto de preguntar sobre la situación, Greninja notó la presencia de Yuga. Esto le indicó al Clawitzer que se retirara al agua, desapareciendo por un pequeño arroyo que conectaba el lago con el océano. ¿Qué pasó? ¿Por qué peleaban? Yuga se acercó a Greninja y le preguntó. Greninja meneó la cabeza, indicando que no pasaba nada, y luego saltó al lago. Tras la marcha de Greninja, Yuga volvió a centrarse en los Charinas. Observó sus expresiones abatidas, aparentemente incapaces de expresar sus quejas. Al verlos en ese estado, Yuga no pudo soportarlo. Que un grupo de Pokémon de tipo planta fuera derrotado por Pokémon de tipo agua era bastante vergonzoso. Una cosa era que su fuerza no fuera comparable, pero eran visualmente comparables, y aún así, acabaron siendo derrotados. Quizás fue bueno para ellos sufrir una derrota. Con esto en mente, Yuga decidió no interferir. Sacó de su bolsillo 10 Pokéballs que le había enviado la guardería Aroma y liberó a los Pokémon que estaban dentro. Mientras las luces rojas parpadeaban, 10 Pokémon aparecieron ante Yuga y las Charinas. Había 2 tipos entre estos 10 Pokémon. El primer tipo eran figuras humanoides con sombreros puntiagudos y cubiertos de púas. Cacturn, uno de los Pokémon característicos de la guardería Aroma. Los Cacturns tenían una apariencia feroz por naturaleza, y estos 5 eran particularmente bien educados, altos e imponentes, y su presencia era aún mayor. Al ver el segundo tipo de Pokémon, Yuga sintió que algo andaba mal. Eso se debió a que el segundo tipo de Pokémon eran Bellosom. Aunque los 5 Bellosoms eran machos, se parecían extrañamente a niñas. Si realmente captaran la atención de las Charinas, sin duda despertarían una sensación especial. Mejor no sigas por ese camino. Ups, se me fue la cabeza. ¿Qué culpa? Yuga se tocó el pecho, arrepintiéndose rápidamente.
Dejando de lado las apariencias, la altura también era un problema. La altura promedio de Tsarina rondaba los 1,2 metros, pero la de Bellosom era de tan solo 0,4 metros. Resultaba incómodo que los maridos fueran más bajos que las esposas. Sin embargo, Yuga no le dio demasiadas vueltas. Al fin y al cabo, la estética humana y la de los Pokémon eran diferentes. Quizás a Tsarina le gustaría este tipo de Bellosom. ¿Quién podría asegurarlo? Además, Yuga simplemente los dejaba interactuar por ahora. No los obligaba a estar juntos. Si las cosas no salían bien, siempre podría buscarles otras parejas más adelante. Tras la salida de los Cacturns y Bellosoms, observaron con curiosidad su nuevo entorno. Al confirmar que no era su hábitat original, se mostraron algo inquietos. Al ver esto, Yuga intentó calmarlos rápidamente. No tengas miedo, este será tu nuevo hogar a partir de ahora. Aquí estás seguro. Mira, esos son los compañeros con los que vivirás. Señalando hacia las Tsarinas, que estaban no muy lejos, Yuga los presentó. Después de confirmar su seguridad, los Cacturns y Bellosom se fueron calmando poco a poco. Al ver que se habían calmado, Yuga finalmente respiró aliviada. ¿Acaso la guardería Aroma no se comunicó con ellos de antemano? ¿Y si no lo aceptaban y provocaban el caos de la nada? Usando su habilidad de ojo experto, Yuga examinó los datos de los Cacturns y Bellosoms. Los niveles de los Cacturns eran prácticamente iguales a los de las Tsarinas, todos rondando los 30 y tantos. Los Bellosoms tenían un nivel ligeramente inferior, con un promedio de 20 y tantos. Ahora dependería de cómo interactuaran. Si todo salía bien, incluso podrían poner huevos. En el futuro, asegúrense de llevarse bien aquí. No provoquen conflictos, como con Greninja. Yuga asesoró a los recién incorporados Cacturns, Bellosoms y Tsarinas. Quién sabe, quizás se forme una pareja entre ustedes en el futuro. Si surgen conflictos en este punto, servirá como evidencia de futuros conflictos matrimoniales. Los Cacturns y Bellosoms, que no entendían del todo, asintieron obedientemente, mientras las Tsarinas refunfuñaban para sus adentros. ¿Qué habían hecho para merecer los ataques constantes de Greninja? Al ver lo obedientes que eran, Yuga sacó los Pokéblocks de vitalidad que había tomado de la tienda antes y les dejó probarlos. Después de consumir los cubos, el grupo de Pokémon mostró expresiones alegres, aparentemente amando el sabor de los Pokéblocks. Las Tsarinas, junto con los Cacturns y Bellosoms, todos Pokémons de tipo planta, se llevaban armoniosamente, lo que alivió considerablemente las preocupaciones de Yuga. Al salir de la orilla, al pasar por el ecoparque principal, Yuga notó de repente un grupo de Pokémons reunidos, causando un alboroto. Curioso, se acercó a echar un vistazo y preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto movimiento aquí? Al ver la llegada de Yuga, los Pokémons le abrieron paso, revelando el objeto de su atención. Era un Servine, con una figura más esbelta y alta que la de un Snivy común. Tenía una corona y hojas traseras frondosas que Snivy no poseía, y su expresión parecía aún más altiva. Al observar a los Pokémon que lo observaban a su alrededor, el Servine le dio una mirada de desdén. Es la evolución de Snivy, Servine. Exclamó Yuga sorprendido, sintiéndose también encantado. Servine. Aunque la apariencia del Servine parecía serena, su grito delataba su humor alegre. Te felicito, dijo Yuga con alegría. Este Servine era la forma evolucionada del Snivy de potencial azul entre 3 Snivy. Era inusual que un Pokémon evolucionara con tanta fluidez justo después de alcanzar el primer nivel. Además de su potencial azul, Yuga especuló que el Orbe Guardián podría haber influido. En los registros, el Orbe Guardián no solo mejoraba el potencial de un Pokémon, sino que también aceleraba su crecimiento. Yuga elogió a Servine, luego se volvió hacia los otros Pokémon y dijo: todos ustedes también deberían trabajar duro, esforzándose por evolucionar lo antes posible. Al oír las palabras de Yuga, los demás Pokémon parecieron revitalizarse, como si les hubieran inyectado vigor. Se dieron palmaditas en el pecho y le aseguraron a Yuga que sin duda se esforzarían al máximo. Capítulo 175. Los 3 criadores. Durante los días siguientes, Yuga los visitó con frecuencia para observar cómo se llevaban los Cacturns, Bellosoms y Tsarinas. Si bien no había indicios de un romance incipiente, sus interacciones eran armoniosas, lo que tranquilizó a Yuga. Sin embargo, casi cada vez que Yuga los visitaba, veía a Greninja y a los Clawitchers provocando a las Tsarinas. Estos Pokémon a menudo se veían intimidados y se retiraban sin parar. Los Cacturns intentaban impedir que Greninja y los Clawitchers lo hicieran, pero siempre los ignoraba. Yuga intentó hablar del asunto con Greninja, pero este no le hizo caso.
Finalmente, Yuga se dio cuenta de que Greninja y los Clawitchers no le estaban causando ningún daño real a las charinas, así que decidió no intervenir más. Yuga pensó. Quizás esto sea una forma de entrenamiento mediante batallas indirectas. De hecho, podría ser algo bueno. Hoy era el día en que llegaban los criadores que Yuga había invitado a una entrevista. Le había pedido a Suzuki Koen que estuviera atento, pero Yuga no esperaba que los 3 candidatos llegaran a la vez. Al mirar a los 2 hombres y la mujer que tenía delante, Yuga suspiró con resignación. Ya que han llegado todos juntos, tengamos una entrevista conjunta. Tras guiarlos dentro de la tienda, Yuga se dirigió a ellos. Como pueden ver, mi guardería no es grande, así que no necesito mucho personal. De los 3 que están aquí hoy, solo uno será elegido para quedarse. ¿Quién será dependerá de su desempeño? Los 3 candidatos asintieron en señal de acuerdo. En ese caso, comencemos la entrevista. No hay muchas formalidades. Es un proceso sencillo. Por favor, comiencen presentándose. Los candidatos intercambiaron miradas antes de que el hombre de mayor aspecto hablara primero. Soy Sugisaki, tengo 32 años y soy de Ciudad Petalia. Trabajé en la guardería Medianoche en Yoto, especializándome en la cría de Pokémon de tipo siniestro. Sugisaki parecía particularmente orgulloso de su experiencia en la guardería Medianoche y lo enfatizó mientras hablaba. A su lado, el otro hombre pareció momentáneamente sorprendido de que Sugisaki terminara de presentarse tan rápido. Luego comenzó su propia presentación. Soy Lin Mi, tengo 25 años y soy de la ciudad Arrecípolis. Me gradué de la escuela de entrenadores de la ciudad Arrecípolis y posteriormente hice prácticas en una guardería de la ciudad Arrecípolis. He trabajado en varias guarderías privadas y recientemente aprobé la evaluación de criador intermedio. Mi especialidad es la genética y la herencia de los Pokémon. En comparación con el candidato anterior, Lin me ofreció mucha más información en su presentación. Su tono era humilde y modesto, a diferencia del porte orgulloso de Sugisaki. Lin me llevaba gafas de montura negra y proyectaba un aire de erudito o investigador, más que de criador. Tras realizar prácticas en una guardería oficial, Lin me parecía tener buenas habilidades. Con su certificación de criador intermedio y semejante experiencia, estaba más que cualificado para trabajar en las instalaciones de Yuga. Yuga asintió con aprobación tras escuchar la presentación de Lin Mi. Mientras tanto, Sugisaki frunció los labios, mostrando cierto desprecio por Lin Mi. Finalmente, la candidata más joven, una chica de aspecto dulce, se presentó. Sin embargo, su voz era inesperadamente grave, algo que no encajaba con su apariencia. Era incluso más áspera que la de Lin Mi, y sumada a su actitud directa, Yuga pensó que parecía una marimacha. Soy Misaki, tengo 20 años y soy de Pueblo Lavacalda. Hace poco obtuve la cualificación de criador junior y no llevo mucho tiempo en este puesto. Antes era entrenador, pero me faltaban habilidades. Participé en varias ligas Pokémon, pero nunca pasé del top 32. Más tarde, mis profesores de la escuela de entrenadores me sugirieron que me hiciera criador. Me gusta esta profesión, pero no he tenido suerte con las solicitudes en otras guarderías. Así que aún no tengo experiencia laboral. Soy especialmente hábil creando Pokéblocks. Cuando Yuga escuchó que Misaki era excelente haciendo Pokéblocks, sus ojos se iluminaron. Sin embargo, de las 3, Misaki era la que tenía peores antecedentes, al ser la más joven y la que menos experiencia tenía. Su llegada tardía podría haberle dado una base de conocimientos insuficiente, y sin experiencia laboral previa, era una novata en el mundo laboral. Lo único que atraía a Yuga era su habilidad para hacer Pokéblocks. Sin embargo, crear Pokéblocks era una habilidad básica para los criadores, necesaria independientemente de su especialización. Las evaluaciones de rango de criador también evaluaban esta habilidad. La chica llamada Misaki no se sentía inferior por su poca experiencia en comparación con las demás. Al contrario, tras escuchar sus presentaciones, continuó irradiando entusiasmo y confianza al presentarse. Su apariencia combinada con su voz era un poco divertida, haciendo sonreír a la gente. Sin embargo, Sugisaki, a su lado, parecía sentir un profundo desprecio por Misaki. Tras su presentación, soltó una sonora burla, que todos los presentes oyeron, demostrando una falta de educación. Al ver su comportamiento, Yuga ya tenía la idea de eliminarlo de la lista de candidatos. A la hora de contratar empleados, independientemente de su nivel de habilidad, primero había que probar su carácter. Después de escuchar las presentaciones, Yuga miró a Sugisaki, quien terminó su presentación primero, y preguntó. Señor Sugisaki, ¿puedo preguntarle por qué dejó la guardería Medianoche, donde parecía estar bien? ¿Por qué decidió regresar a Hoenn?
Al oír la pregunta de Yuga, Sugisaki arqueó una ceja y replicó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene que ver esta pregunta con la entrevista? ¿O sospechas que no me fui por mi propia voluntad, sino que me despidieron? La expresión de Yuga se ensombreció ante las palabras de Sugisaki. ¿Acaso no podía sobreinterpretar las declaraciones de los demás? ¿No podía simplemente intentar comprender la situación? En ese momento, Yuga eliminó a Sugisaki de la lista de candidatos. No lo decía en serio. Solo preguntaba por la situación. Si no quieres responder, no insisto. Después de hablar, Yuga nos molestó con Sugisaki y desvió su mirada hacia Lin Mi. Señor Lin Mi, sus credenciales son impresionantes. Creo que, con sus cualificaciones, cualquier guardería podría aceptarlo sin dudarlo. Por eso, quería preguntarle. ¿Por qué eligió nuestra guardería Yo-Yo? La respuesta de Lin Mi podría describirse como refrescantemente genuina y sin afectación. Porque tienes a Tapinch y a Flygon. Me gustaría estudiarlos, y en otras guarderías no los tienen. Al oír esta razón, Yuga sintió que estaba a punto de arrodillarse. Así que este era un criador orientado a la investigación. No es de extrañar que su especialidad fuera la genética y la herencia. Capítulo 176. Resultados. Hermano mayor, tu razonamiento en sí no es un problema, pero usarlo para una entrevista de trabajo tal vez no sea del todo apropiado. En un momento como este, no deberías decir cosas como su guardería es ideal para mi crecimiento, quiero crecer junto con su guardería, siento que hay un ambiente de trabajo positivo aquí, etc. Jeje, ya veo. Yuga rió torpemente. Después de hacerle algunas preguntas más a Lin-Mi, Yuga centró su atención en Misaki. Creo que eres muy consciente de tus desventajas en comparación con los demás. ¿Qué cualidades crees que posees que me hacen elegirte por encima de los otros dos candidatos más destacados? La pregunta de Yuga fue aguda, y se podría decir que tocó un punto sensible en Misaki. Tras reflexionar un momento, Misaki respondió con solemnidad. Entiendo que, comparado con los criadores habituales, no tengo muchas ventajas. Empecé tarde, tengo poca experiencia y mi rango es inferior. Estas son mis deficiencias. Sin embargo, me apasiona esta profesión. Fui entrenador y le dediqué mucho tiempo. Pero gracias a esto, me di cuenta de lo difícil que es encontrar una carrera que me apasione y que se adapte a mí. Por eso necesito una oportunidad. Mientras Misaki hablaba, su tono era decidido y su expresión sería, como si estuviera explicando algo muy solemne. Aunque las palabras de Misaki pueden sonar grandilocuentes, Yuga de hecho vio entusiasmo y sinceridad en sus ojos. Incluso Lin-Mi, quien solía ser directo y alegre, parecía sorprendido por la determinación y la pasión que Misaki mostraba. Si bien le gustaba la profesión de criador, nunca había considerado su significado como profesión en sí misma. Por otro lado, de repente, Sugisaki dijo con desdén. ¿Pasión? ¿Qué se supone que es eso? ¿Puede la pasión hacerte más fuerte? ¿Puede mejorar tus habilidades? ¡Qué broma! Las palabras despectivas de Sugisaki hicieron que Misaki, quien solía ser tranquilo y alegre, se sonrojara en raras ocasiones. Incluso Lin-Mi parecía algo enfadada por su actitud despectiva. Señor Sugisaki, por favor, muestre respeto a los demás, le recordó Yuga, incomodándose con las palabras de Sugisaki. Las palabras de Yuga hicieron que Sugisaki cerrara la boca torpemente. Yuga. Misaki, mencionaste que eres hábil haciendo Pokéblocks. ¿Puedes demostrárnoslo? ¿Ahora mismo? Preguntó Misaki. Sí. Yuga asintió. De acuerdo. ¿Pero dónde están las vallas y las herramientas necesarias para hacerlas? No te preocupes por eso. Yuga inmediatamente llamó a Audino, quien trajo las vallas y la licuadora de vallas necesarias. Así, Yuga y los otros dos presenciaron una demostración reveladora. Misaki pasó sin problemas de procesar las vallas a operar la batidora. Todo el proceso fue fluido y sin contratiempos. Cuando finalmente obtuvo el Pokéblock, Yuga calculó que utilizó menos de una sexta parte de su tiempo y menos de una cuarta parte del de Audino. Aunque utilizaron recetas diferentes, lo que provocó variaciones en el tiempo, la diferencia no fue significativa. Si pensabas que solo se trataba de velocidad, te equivocabas por completo. La calidad del Pokéblock que Misaki creó era impecable. Tras observar la demostración de Misaki, Yuga la admiró. De hecho, era realmente experta en hacer Pokéblocks. Tal habilidad, si se la atribuyera a la vida pasada de Yuga, sin duda podría ser elegible para un récord Guinness. Incluso Lin-Mi, quien había terminado de observar, estaba asombrada. Solo Sugisaki seguía con una expresión de desdén mientras miraba a Misaki, como si no pudiera aceptar sus habilidades.
Tras observar a Misaki crear el Pokéblock, Yuga les hizo preguntas más detalladas sobre sus antecedentes. Aunque ya había desistido de su Hisaki, Yuga lo entrevistó, pues quería ser lo más justo posible para no levantar sospechas. Después de mucha contemplación, al final, Yuga eligió a Misaki. Su Hisaki, huelga decirlo, Yuga no tenía intención de elegirlo. Su personalidad arrogante y su carácter cuestionable lo hacían aún menos probable. Limmy realmente fue sobresaliente y se presentó bien, pero su experiencia no se alineó con los requisitos de Yuga. Aunque Misaki tenía varias deficiencias, poseía las habilidades que Yuga necesitaba. Además, Yuga quería darle una oportunidad. Misaki había mencionado cómo su pasado menos destacado la llevó a ser rechazada en numerosas ocasiones por otras guarderías. Yuga sentía una auténtica pasión por la crianza y estaba dispuesta a arriesgar su futuro. Después de todo, añadir un toque final es fácil, pero brindar ayuda en un momento de necesidad es mucho más desafiante. ¿Es eso realmente cierto? Misaki apenas podía creer lo que oía. De hecho, la habían aceptado, y esto con la condición de que hubiera candidatos más destacados que ella. Ni siquiera podía recordar cuántas veces la habían rechazado. La sensación de querer estallar en lágrimas era abrumadora. Claro que es verdad. Yuga sonrió y le extendió la mano derecha a Misaki. Bienvenida a la guardería Yo-Yo. Gracias, gracias, gracias. Misaki repitió su agradecimiento 3 veces y estrechó con entusiasmo la mano extendida de Yuga, con los ojos ligeramente húmedos. Al escuchar la noticia anunciada por Yuga, Limmy se mantuvo relativamente tranquilo. Comprendía las razones por las que Yuga había elegido a Misaki. Sin embargo, su Hisaki tenía objeciones. ¿Por qué? Sin comprender, el tono de su Hisaki se elevó sin querer. Lo siento, señor Suhisaki. Esta decisión se tomó considerando la situación práctica de nuestra guardería. Aunque a Yuga no le agradaba particularmente esta persona llamada Suhisaki, aún así le explicó cortésmente. Situación práctica. ¿Qué situación práctica? No diría nada si hubieras elegido a esa Limmy, pero ¿qué sentido tiene elegir a esta niñita que no sabe nada? ¿Me menosprecias? La voz de Suhisaki se hizo más fuerte y su tono cada vez más agudo, casi al borde del grito. Señor Suhisaki, le pido que se calme por favor. La expresión de Yuga se volvió fría en ese momento. ¿Tranquila? ¿Para qué tengo que tranquilizarme? ¿Sabes siquiera quién soy? Trabajé en la guardería Medianoche, la guardería Medianoche. ¿Sabes siquiera qué clase de lugar es la guardería Medianoche? Me he dignado a venir a este lugar tan ruinoso tuyo, y no solo no me agradeces, sino que me rechazas. Al escuchar las palabras de Suhisaki, Yuga se sintió completamente desconcertado por su arrebato. Señor Suhisaki, conozco la guardería Medianoche. Sin embargo, si considera que se ajusta mejor a su situación, puede volver allí. En ese momento, el tono de Yuga dejó de ser cortés. Sus palabras destilaron sarcasmo. Aunque Yuga no sabía cómo había salido Suhisaki de la guardería Medianoche, dado su comportamiento actual, era improbable que hubiera sido una experiencia agradable. En verdad, la suposición de Yuga no estaba del todo equivocada. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.